En el vídeo de hoy nos vamos a Torrelavit, en el Penedès, en la Cataluña profunda, a una comunidad que nos han llamado para vendernos un Jeep. ¿Qué nos encontraremos? Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. A ver, señor incauto. Dígame usted, señor que sabe todo. Me tiene que acompañar a recoger un posible coche que vamos a comprar. ¿Sí? ¿Para ti? No, para ti va a ser. No venden nada y... mejor que lo compres tú. Sí, va a ser mejor. Vale. Bueno. Venga, va, te acompaño. Vale, pues ahora os explicamos de lo que va la historia. Ok. Otra vez a las montañas, a ver un coche. A la Cataluña profunda. Dentro de 200 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha, luego tu destino estará a la derecha. Ir todo solo. Tu destino está a la derecha. Estamos en Torrelavit, que hemos venido a ver un Jeep Grand Cherokee del 2005. Es un Limited y tiene 222.000 kilómetros. El caso es que cuando le das no hace nada. Y aquí tenemos al señor incauto, a ver si está capaz de darle al motor de arranque. No, si darle le da, pero... De darle más fuerte. Estamos en medio del campo, en un centro de artistas. Luego os lo enseñamos. Si quieres. O hacia el otro lado, si quieres. Estamos girando con nuestra polea. Podemos ver que le ha sustituido la centralita de los calentadores. Y tiene el tubo con la junta negra. Tú giras y en algún momento hace... Pero igual está dando el dedo contrario. ¿Qué? ¿En algún sitio ahí? Podemos ver que tiene la típica pérdida de aceite. No cuesta nada girar. Es como si el cigüeñal girara libre. Mira, esto no cuesta nada girar. No se gira así. A ver, vamos a grabar a David. Bueno, no sé cómo lo veis. Pide unos 1.500 euros por el coche, pero no nos hemos puesto de acuerdo. El motor al parecer no tiene compresión, como hemos podido ver. El señor incauto le ha estado dando con esta barra y No tiene... gira con ningún un sitio dedo. comprime. No comprime en ninguna parte, o sea, vueltas, sino... el motor está en mal estado. También tiene mal las ruedas. Tiene mal los asientos. No tiene los antinieblas.
Porque cuando giramos aquí, estamos girando sobre el cigüeñal. Sí, pero la polea al cigüeñal va por la rosca. Si la rosca está corrida... Pero aquí estaría corrida aquí. Tú estás... No, porque te gira todo. Parte fácil. Podemos mirar si gira el árbol de levas aquí. Dale, y miramos si gira aquí, los piñones. Ahí. Vamos a ver si los piñones giran cuando él gira el... Ay, Dios mío. Sí que giran, ¿ves? La cadena sí que gira. Vale. O sea, cuando estamos girando, nos gira la cadena. Pues al girar tan flojo es que no tiene compresión. Pues el motor está muy viejo. ¿Cuántos kilómetros tiene? No, tiene 220.000. Ay, otra vez 220.000. Lo hemos sacado ya de la riera, empujando. Lo tenemos aquí. Vamos a seguir probando. Y Xavi le está dando de derecha a izquierda, que es como hay que darle, para ver si llega a un punto que nos hace compresión. Y tenemos al propietario que está por aquí abajo, que está mirando a ver si le puede dar al motor de arranque. No tiene ganas de venderlo, nosotros de comprarlo. Y si no, ya nos hubiéramos ido corriendo. Así está y nosotros de camino. Que se haya partido esto, a ver si se parte, o que no gire. Vale. Tu veux essayer avec ça? Tu veux essayer? Avec quoi? Más fuerza. Hay que ponerlo directo a la batería. Estamos intentando darle corriente directa de la batería al motor de arranque para ver si lo podemos hacer girar. Y seguimos. Va a ser que no va a arrancar, me da la pinta a mí. Hombre, podemos intentar... Mira, podemos hacer... Pongo un trato. Mira, como tenéis grúa, os propongo otro trato. Os propongo otro trato diferente. Me lo lleváis con la grúa. Yo compro un motor de arranque, se lo pongo. Y si arranca, os pago un precio que acordemos ahora. Y si no, os lo lleváis. Le quito el motor de arranque y os lo lleváis. Así nosotros no tenemos el riesgo de pagar por una cosa que no va. Si vais allí ahora mismo hay 5 igual que este. En el taller ese. No es un taller que va a llegar y no... Ah, esto no... ¿Qué? Ahora sí. A ver. Ha hecho un puente con un tornavís. Pero no gira el motor, ¿eh? Pero el motor no está girando, a ver. Dígale que le dé. Espera, que le voy a dar gas. Le voy a dar contacto y gas. A él no le implica nada, ¿eh? No, no. El motor de arranque sí que va. Sí, porque eso es otra. Es hacerle un puente entre los dos con un tornavís. Ah, sí. Claro. Avec un tournevis. Porque como corriente ya hay, lo que haces, lo que ha hecho él, si coge un tornavís, un destornillador, y lo mete. Sigue siendo de algo que gira, pero no comprime. Es igual, déjalo que pruebe. No, te digo yo. Si no comprime tampoco le va a pasar nada al motor de arranque. No, pues sí, que consideras que te gire el motor de arranque. A lo mejor se ha desclavado ahora. No te tira, ahora Tendría que aguantarlo. Ahora hace un ruido mejor. Pero no está moviendo el motor. No, ¿Ves? Que no mueve, solo mueve el motor de arranque. algo gira, puede que algo tiene rota ahí. A ver, mira aquí. Abre el tapón y mira a ver si gira los piñones cuando le da. Y lo verás, si enfocas desde aquí. Estamos haciendo un puente directo al motor de arranque.
A ver si podemos hacerlo girar para verificar que el motor esté bien. Encore. Espérate, que va a probar la otra. Ouais, mais c'est parce que là, je peux pas. Je peux juste faire tourner le démarreur sans faire. Ce que tu faisais là, Ouais. je sais pas, fais-le pour qu'on regarde un peu. Igual que antes, igual que ha hecho antes. Y que lo aguante, que no lo suelte. Sans la pince, pas avec la pince. Hein? Ce que tu faisais là, il y a 2 minutes. Toi là, c'était en contre-jour. Ce que là, il y avait un bruit, le démarreur. Oui. Fais-le encore. Pour Oui. qu'on regarde un peu. Oui, j'ai bien compris, mais c'est avec la pince. Ouais, ok. Aquí no gira nada. Puede ser que gire el motor, pero no entre el Bendix. Que si miras aquí, cuando le da. Tenemos al señor incauto que está como en su... Mi antigua vida, casi. antes de meterse en Matrix. Volverme a meter en Matrix, ya salí una vez de Matrix. Y este culpable de aquí me volvió a meter. Bueno, pues si nos quieres explicar, la chica no quiere salir, pero nos va a explicar qué es todo esto. Aquí tenéis el jardín del Molichí. Si puedes decirlo un poquito más alto, por eso tiene poco micrófono. Pues es el jardín del Molichí que hemos hecho esta primavera, que antes era un basurero, digamos, todo estaba lleno de montañas de plástico, los desechos del molino de papel. Y esto es un domo que hemos hecho para disfrutarlo, ¿no? Esto es un domo, Claro. concentra las energías de la tierra y las Aquí descarga en las este malas y espacio le ya pone las mismo manos. habrá un zoom, que lo vamos a ver luego. Vale. Y todo esto nos cuenta, lo compraron donde más os gusta a vosotros mirar, en el Wallapop. Conciertos de Static Dance, ¿verdad? Ah, ¿Cuándo Static Dance hacéis? ¿Conciertos? ¿está aquí, no? ¿Static Dance? No. Sí, Este sí. tipo de música así electrónica. Bueno, hay cada suya. Ah, no. Bueno, nosotros más en el mundo de techno, el mundo de trance. Sí, bueno, viene a ser eso, ¿eh? Entonces, pues no sabía que lo llamáis así. Static Dance, sí. Pero bueno, hacemos de todo, ¿eh? Porque digamos, el festival que hemos hecho en Portugal son 13 escenarios. Una parte de circo, una parte de... digamos, una techno, una trance y otra que era una música del mundo. Bueno, nos van a enseñar ahora dónde fabrican una cerveza artesana, de esta que os tomáis en los bares y os pegan un castañazo que os dejan tiesos. Estos son los tipos que tenéis. Esta de aquí. Hasta Escocia, Inglaterra, los años de minería. Pero bueno, a ver, hacemos un evento el 13 de noviembre, tenemos una diseñadora. Es una benéfica, digamos, para poder hacer el suelo y aquí para separar el obrador de la zona. De forma, bueno, para las casas, ¿no? Bueno, pues así se hace la cerveza artesana, aquí en la Cataluña profunda. Bueno, ¿Nos explicarías cómo hacéis la cerveza o qué tipos de cerveza tenéis? ¿Cuál es vuestra marca? bueno, pues nosotros, nuestra cerveza se llama Chic Cervezas, porque vivimos en el Molichic, entonces cogimos el Chic El nombre. diminutivo, ¿vale? Y después tenemos 7 variedades de cervezas para todos los gustos. Tenemos una blanca, una belga blanca, una con CBD, no sé si sabéis lo que es el CBD. No sé, como la marihuana pero sin droga. Exactamente, es la planta medicinal del cannabis, ¿vale? Pero no tenemos los efectos como tal, es realmente la infusión de CBD. Después tenéis una Stout, que esta la hicimos con vainilla, que es como una cerveza a la Guinness, ¿no? Un poco Guinness, que es muy fuerte. No me gusta. Pero está bastante cremosa y más suave que la Guinness. Después tenéis la torrada, que es con 4 cereales distintos. La Neipa, que es la nueva que hemos sacado antes del verano, que es una IPA, triple IPA y con maracuyá, que está buenísima. Y lo que pasa es que esta tiene problema de... tiene 7 grados y te la bebes tan suave y tan tal y que pasa tan bien que con la tercera vas mal. Pero bueno, está muy rica. Después tienes una rubia belga y una IPA
doble dry hopping, que se le dice, que es cuando pones el lúpulo un par de veces en remojo dentro del fermentador. Bueno, y aquí estamos, este es el obrador. Nosotros tenemos una capacidad, digamos, bastante pequeña, por eso se le llama microcervecería. Digamos que tenemos 3 fermentadores, por lo cual son 250 litros por cada gama que tenemos que se hace. Básicamente cada 3 semanas hacemos 1000 litros. Es poco, ¿no? 1000 litros cada 3 semanas. Claro, 1000 litros cada 3 semanas más o menos. Tenemos esta producción, pero bueno, es poco, pero está bastante bien. Hay veces que hacemos el doble para hacer barriles, para cuando hacemos ferias y demás. Bueno, ¿y nos enseñarías algo más de aquí? Sí, claro. Ahora estamos visitando esta comuna. Aquí esto nos lo ha hecho el señor Gaitán y no es el famoso youtuber de coches, es otro Gaitán. Hoy programa un poco especial. Bueno, aquí tienen una zona de trabajo súper ordenada, se ve todo espectacular. La CNC es una máquina numérica. Pero para cortar madera, ¿no? La ha hecho él, ¿no? La ha construido él, supongo. La ha construido alguien por ahí, sí. No es alguien que... Es decir, no la ha hecho él, se la ha construido él. Es nuestra parada del bar de Nómada, que digamos que tenemos para la feria de cerveza. Así que lo construís todo aquí, de la A a la Z. Lo que podemos, sí. Prácticamente. Casi todo. Bueno, el Molichic se basa en un grupo de chicos, de amigos, que se llama la Wash Family, lo que acaba de mostraros, ¿vale? Es un colectivo francés que pertenecía al mundo de la Free Party en la época, hace 10 años básicamente, y que ahora se han reunido para hacer un proyecto de vida aquí en este molino y hacer ahora estos tipos de eventos, pero legales, básicamente. Esto es chulísimo, ¿eh? Este letrero. Está chulísimo, está hecho en metal. Tiene que pesar, ¿no? ¿O es hueco por dentro? Está hueco, pero es igual. Y esto lo ha hecho un amigo Gael, son 3 soldadores, lo que hay en casa. Y uno de ellos ha hecho que es más creativo. Los otros hacen las muebles, metal y madera. Y después detrás tenemos una... Debe soldar bronce. El salón y la cocina. Pues lo tenéis súper chulo, ¿eh? Sí. Mira, cuando vuelva a ver de Matrix, me voy a poner. Lo has dejado tocado, ¿eh? Porque no siempre quiere salir del sistema. Pues la conclusión es que no hemos podido comprar el coche porque no hemos sido capaces de arrancarlo aún sabiéndolo todo. Era una de las averías más complicadas que hay al no poder hacer servicio del motor de arranque. No lo hemos podido arrancar, se necesitaría sustituir primero el motor de arranque para saber si el motor funcionaba y era una operación viable, pero no ha sido posible. Le hemos hecho una oferta de que nos lo traiga y lo intentamos arrancar para subir el valor. Le hemos hecho una oferta sin que el coche arranque, la cual no ha aceptado, y nos han enseñado su comunidad. Es otra manera diferente de vivir. Viven a su manera, todo lo tienen muy bien organizado en un sitio precioso y además fabrican cerveza. Suscribiros para poderos de suscribir cuando ya no os guste, y también nos podéis seguir en Instagram megauto_jeeps, en TikTok y en nuestra nueva página web. Ya os diremos cuál es, que la estamos terminando. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess
En el vídeo de hoy nos vamos a una comunidad a mirar un...